Capaz. Ujú. Bueno, buenos días a todos. Hay eco, sí. Hoy vamos a hablar de ductus arterioso, que es una patología súper frecuente de la que eh, hay millones y millones de trabajos, muchas controversias, es un tema de mucha discusión. Nosotros, eso, los neonatólogos están más al tanto que nosotros. Así que nos vamos a enfocar a dar un repaso general para saber de qué estamos hablando y vamos a enfocar un poco a la parte del diagnóstico con el ecocardio y a poder valorarlo para ver cuándo es hemodinámicamente significativo y tiene más riesgos y necesitamos actuar precozmente. Entonces, más o menos, para ponernos de acuerdo, el ductus es una estructura vascular que se conecta con la aorta descendente proximal al tronco de la arteria pulmonar, en donde, cerca del origen de la rama pulmonar izquierda. Acá, a ver, ahí va, sí. Eh, Acá ven la estructura esta que está justo aorta descendente, y esta es la tronco pulmonar, rama pulmonar. Esa estructura es la que es muy importante en la vía fetal, que da un shock sistémico, y en posnacimiento es donde nos trae problemas. Acá tenemos otro dibujo para que tengan bien, se van a cansar de ver la imagen hasta que se les quede grabada en la cabeza y para que todos sepamos de qué estamos hablando. Entonces el primero, este es un corazón normal y este es el corazón con el ductus abierto, ¿no? Acá otra imagen más, esta me gusta, de una resonancia y de un eco 3D. Entonces acá tenemos la aorta, acá empieza la parte descendente, ventrículo derecho, sale el tronco pulmonar, rama pulmonar, y acá, ahí está el ductus. Bueno, en el otro está un poquitito mejor. Muy bien, entonces, el ductus deriva del sexto arco aórtico, soporta el 60 aproximadamente del gasto cardíaco, esto en la vía fetal, que habíamos dicho que era fundamental. Sí, dijimos que era una estructura arterial, pero que es diferente a la aorta y a la pulmonar porque no tienen la capa muscular es más gruesa, la íntima es más fina, tiene tejido mucoide y no tienen la capa elástica externa. Entonces tiene una estructura que es un poco distinta. Eh, Y esto es bastante importante porque cuando hablamos de ductus tenemos varios momentos, y entonces en cada uno de estos va a ser distinto, va a ser todo distinto, cómo lo enfocamos, para dónde va a ir el shunt, y qué necesitamos del ductus, que esté abierto, que esté cerrado. Entonces, a mí me gusta verlo así, ¿no? Tenemos el ductus en la vía fetal, que va a ser de una manera, se comporta de una manera. El ductus, cuando se asocia con cardiopatías que son dependientes del ductus, también va a ser de otra manera, porque ahí no vamos a querer que esté cerrado. Después tenemos el ductus en el prematuro y el ductus enfermedad, que ya sería lo que estamos más abocados nosotros, los cardiólogos, que es el ductus en pacientes de término y que ya vamos a ver la clínica más florida. Otra manera también de clasificar el ductus es como de cómo se comporta fisiopatológicamente, y es entonces, para que todos eh, tengamos los mismos conceptos, es una patología asianótica y que tiene aumento del QP y tiene un cortocircuito de izquierda a derecha distal a las válvulas AB. Bueno, esto sobre todo hablando del ductus enfermedad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de el ductus que tiene que estar permeable porque son cardiopatías congénitas ductus dependiente, acá están los dos extremos más importantes, hay otros casos, pero esto sería más importante. Esto es un esquema de un corazón normal y acá tenemos
un ejemplo de una atresia aórtica en un corazón de hipoplasia izquierda. Esta es la aorta que está atresiada. Y el ductus en la vía fetal, ¿cómo se va a comportar? Va a estar manejando todo el flujo sistémico. Eh, entonces va a ser un ductus que en la vida postnatal, obviamente que lo necesitamos abierto para la sobrevida y que va a shuntear de derecha a izquierda porque necesita dar irrigación a coronaria. Y después tenemos el otro caso extremo que es la atresia pulmonar. Entonces el flujo va a depender todo de la aorta. Si bien la pulmonar no necesita en la vía fetal una irrigación tan grande, porque sabemos que es solo el 7% que va para los pulmones, en la vía fetal lo necesitamos abierto y este ducto va a ser pequeño y va a tender al cierre, entonces vamos a necesitar actuar bastante pronto. El otro ductus también tiende al cierre, pero es un ductus que ya en la vía fetal es más grande porque ya fue más usado. Entonces, bueno, eso es para que vean el ductus en otros momentos, ¿no? Bueno, y si vamos a la circulación fetal, esto a modo de recordatorio, sabemos que el volumen derecho maneja el 70% del volumen minuto, del cual solo un 7% va a los pulmones, el 63% pasaría a través del ductus y el ventrículo izquierdo solo un 30% del volumen minuto es lo que maneja. Esto es para ver la importancia que en la vía fetal tiene esta estructura. Entonces, cuando nace el niño, aparecen los cambios circulatorios, se clampea el cordón umbilical, entonces cesa el flujo hacia la placenta y disminuye entonces el retorno venoso por la vena cava inferior. Entonces, y por el otro lado, al nacer respira, se expanden los pulmones, aumenta la PO2, se liberan los mediadores de endotelina y aparece la vasodilatación pulmonar, con lo cual un órgano que era de alta resistencia pasa a ser de baja resistencia y por el otro lado la placenta, que era de alta resistencia, baja. Entonces, lo que pasa es que finalmente la relación de las resistencias se invierte y los volúmenes de ambos ventrículos se igualan. El QP-QS es igual a 1, o sea, el QP pulmonar, o sea, el flujo pulmonar se iguala con el flujo sistémico. Por el otro lado, eh, aparece la presión de oxígeno con mediadores endoteliales y factores genéticos que van a hacer que se produzca el inicio de la constricción del ductus, que va a ser en las primeras horas y que se termina de cerrar durante la primera semana hasta un mes. Decimos que el ductus puede ser fisiológico hasta, en general, 6 meses o el año, dependiendo del tamaño. Si no le molesta, hasta el año uno va a esperar. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a ver por qué nos molesta tanto que el ductus esté abierto cuando nace. En los pacientes normales, digamos. Lo que se produce es que al disminuir las resistencias pulmonares, o sea, tenemos la aorta, que viene el volumen minuto. Cuando disminuyen las resistencias pulmonares va a haber un shunt de izquierda a derecha, o sea, desde la aorta hacia la pulmonar, y esto lo que va a producir es, en la pulmonar va a aumentar el flujo pulmonar. Entonces vamos a tener síntomas relacionados al hiperflujo pulmonar. Y por el otro lado, como va a haber un escape de la sangre que tiene que ir que tiene que bajar, va a haber signos de hipoflujo pulmonar a nivel sistémico. Entonces, eh, trae en la parte de
el hiperflujo pulmonar, lo que va a pasar es que en un primer momento hay hiperflujo pulmonar, pero esto va a ir trayendo cambios a las arteriolas pulmonares que finalmente van a terminar en aumentar la resistencia pulmonar, además de dar eh, en un segundo tiempo sobrecargas de cavidades derechas y todos signos de hipertensión pulmonar. Ya el último punto, el final, el último momento es cuando se invierte el flujo, porque la presión pulmonar se iguala o supera las sistémicas, y eso se llama síndrome de Seidenberg, que gracias a Dios casi no lo vemos, ¿va? Porque este se detecta antes. Entonces, siguiendo con lo que habíamos dicho de los distintos momentos del ductus, en el ductus como enfermedad, el ductus enfermedad habíamos dicho que son en pacientes de término y eh, la clínica va a variar dependiendo del tamaño y de la repercusión, como siempre. Pero van a haber ductus que son silentes, que no tiene soplo, no da nada, y solamente se diagnostican por un ecocardio o por como un hallazgo. Y después está el ductus pequeños, medianos o grandes. El pequeño ya va a tener un soplo continuo, va a tener eh, cambios hemodinámicos que no van a ser muy importantes, no va a tener sobrecarga y sin hipertensión pulmonar. O sea que lo único que vamos a ver es el soplo. Va a venir el chico del paciente con un soplito, le hacemos el eco y bueno, le vemos el ductus. Ya el mediano va a tener algún tipo de sobrecarga con pulsos amplios y un poco de compromiso en cavidades izquierdas. Y los ductos grandes van a tener cada vez más signos de sobrecarga y pueden evolucionar a una hipertensión moderada severa o una insuficiencia cardíaca descompensada. Y después separamos o sea, no incluimos a los niños pretérminos porque tienen algunas cosas distintas, como ya sabemos, y principalmente la presentación clínica va a depender de la edad gestacional, de la respuesta al miocardio y de de la asociación con enfermedad pulmonar. Ya sabemos que a menor edad gestacional va a haber más incidencia de ductus. La respuesta al miocardio también va a ser diferente eh, y tiene mayor asociación con enfermedad pulmonar. Entonces, por eso es como que el ductus en el prematuro es un capítulo aparte, es eh, otro, tiene un montón de cosas para señalar y es más que nada lo que nos vamos a, a ver acá, que en realidad es para lo que más nos sirve el eco en las neos para ayudar con el ductus de los prematuros. Em, Además, como habíamos dicho, los PREMA tienen menor sensibilidad al oxígeno, tienen cambios de los receptores, tienen mayor cantidad de receptores, tienen menos catabolismo y es menos eficiente y tienen menor capacidad contráctil del ductus, entonces tiene una tendencia a quedar abierto. Eh, la clínica también tiene algunas cosas distintas. Eh, en general se puede dividir en si tienen o no distrés respiratorio y los síntomas van a ser después de 24, 72 horas cuando empieza a bajar las resistencias. En general puede no tener soplo o tener un soplo sistólico en un primer momento, que después se puede hacer continuo, pero es raro que el laneo tenga un soplo continuo en las primeras horas. En general no tiene soplo o soplo sistólico. Y los síntomas van a ser de taquicardia, pulsos amplios y precordio activo. Eso en general, bueno, los neos que están muy acostumbrados ya nos dicen directamente viendo al paciente si les parece que tiene o no tiene el ductus. ¿El electro nos sirve? No, no nos sirve casi nada. Y bueno, y después en el eco lo vamos a ir viendo. Y después la otra forma de presentación es cuando
los prema tienen síndrome de distrés respiratorio, una vez que mejora el distrés, cuando va mejorando, le van bajando el respiro, ya está mejor, entonces, ¿qué pasa? Disminuye la resistencia vascular y aumenta el shunt de izquierda a derecha y ahí se pone en evidencia el ductus. Ahí sí ya con un soplo continuo, porque ya cuando aparece tiene las resistencias más bajas. La clínica va a ser bastante florida, con taquicardia, pulsos amplios y precordio activo, dependiendo bueno, del tamaño y del grado del shunt. El electro tampoco nos va a servir de mucho, la radiografía sí, que ya va a tener cardiomegalia e hiperflujo, y el eco, obviamente, es eh, lo que nos lo va a terminar de diagnosticar y definir. Sí, obvio. Cuando son así pruebas y tienen, tienes cortocircuito de derecha e izquierda, te hablan Las primeras. 36 horas. Sí, ¿Te habla algo de pronóstico eso o no, no? Es totalmente esperable para un muy grande en el prema. en el El prema problema es sí. cuando se invierte el Cuando, cortocircuito. claro, hay que esperar a que bajen las resistencias y a ver ahí qué pasa, si se cierra o no. No, no te habla de pronóstico. Sí que lo tenés y si es muy grande vas a decir, este por ahí le cuesta un poco más cerrar, pero Y si ya tiene dilatación de cavidad con el shunt de derecha e izquierda, derechas sí, ahí va a tener cavidad y ahí es que tiene mucha hipertensión. Tampoco te habla para la evolución del ductus de después izquierda a derecha, que es el que nosotros tendríamos que cerrar. dilatación de izquierda. O Claro. sea que no sería una indicación de darle paracetamol o No, es más, es una contraindicación, porque ahí actúa de descarga. Entonces el ductus que uno va a querer cerrar es el que es de izquierda a derecha con cavidades izquierdas dilatadas. Si es derecha, nos habla de que tiene una hipertensión pulmonar y hay que tratarlo como una hipertensión pulmonar hasta que baje y ahí recién vamos al ductus. a ver, Claro. Bueno, esa es. Y el ductus, este que estamos hablando, que es el de izquierda a derecha, en los prema, se lo ha asociado con, bueno, con aumento de la morbilidad y con aumento de la mortalidad por actuar sobre el robo diastólico, o sea, por hipoperfusión sistémica, y se lo asoció con NEC, con disfunción, se lo asocia, ¿no? Con NEC, con disfunción miocárdica, con insuficiencia renal aguda, con hemorragia intraventricular y enfermedad pulmonar crónica. Todo esto súper sabido. Este, hay millones de trabajos que tratan de ver si el cierre precoz disminuye la incidencia, en algunos casos sí, en otros no. Pero bueno, sí sabemos que aumenta la mortalidad que se asocia con, con todos estos problemas después para el prema. Entonces nuestros esfuerzos van a centrarse en hacer una detección precoz y más que nada la evaluación de la repercusión hemodinámica que va a tener para, para predecir a quién vamos a tener que eh, eh, cerrar, a quién vamos a indicar el cierre. Bueno, llegamos al método diagnóstico por excelencia, que es el ecocardio, es el gold standard y bueno, ahí está la ayudita, pero ¿qué corte es el corte eje, el corte que el que nos vamos a basar? Vamos a usar casi todos los cortes para ayudarnos, pero el corte estándar es bueno, díganlo ustedes igual, ahí está, es el para externar alto. ¿Y qué corte? Es un eje corto de los grandes vasos, pero es un poco más alto que el eje corto normal. eh, es intermedio a un supraesternal. Este corte tiene un nombre y un apellido que se llama Smallhorn, le decimos, pero si no, un paraesternal alto es lo mismo, todos entendemos de qué estamos hablando. Bueno, y necesitamos del eco, por esto que estuvimos diciendo, porque a veces no tenemos
no tenemos muchos signos clínicos porque el primer momento, las resistencias elevadas, no, no nos va a dar soplo. Para todo lo que estuvimos diciendo, que es para definir, lo más importante que tenemos que hacer es definir si el ductus es hemodinámicamente significativo. Esto que quiere decir es que si tiene repercusión o no hemodinámica. También, para lo que habíamos hablado, descartar una cardiopatía congénita, porque si de repente decimos, bueno, hay que cerrar el ductus y, o sea, toda la clínica nos parece que es de ductus, pero por ahí es una cardiopatía ductus dependiente, estamos en problemas, indicamos el cierre. Eh, Repetimos, esto está medio repetitivo, pero como para que queden bien claros los conceptos. ¿De qué va a depender la repercusión hemodinámica? Va a depender del tamaño del cortocircuito, o sea, del diámetro. Esto va a depender del diámetro del ductus y lo más importante y por ahí lo más difícil de entender es del equilibrio entre las resistencias pulmonares y sistémicas. Y las consecuencias que nos va a dar es lo que ya dijimos al cansancio, el hiperflujo pulmonar, que nos va a dar edema de pulmón, aumento de las presiones y sobrecarga en cavidades izquierdas. Y por otro lado, hipoflujo sistémico o robo sanguíneo nos va a dar síntomas a nivel cerebral, esplácnico o renal. Bueno, y acá tenemos entonces una imagen de un eje corto. Este eje corto en realidad es bastante es un eje corto tradicional, no está tan alto. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Es que nos sale, tenemos la aurícula derecha, ventrículo derecho y tenemos la arteria pulmonar con las ramas. Lo que tenemos que tratar de ver en el corte, que es un poco más alto, es a la aorta descendente acá, en esta dirección. Esto así acá, esto es la aorta descendente. Entonces vamos a ver un flujo que va desde acá hacia acá. ¿Dónde lo buscamos? A ver quién se acuerda. Cerca de qué rama pulmonar. Bien, siempre buscamos la rama izquierda y a la izquierda de la rama izquierda está el ductus. Ahí tiene que estar. Entonces, en este dibujo vemos que hay un flujo. Otra manera de llamar los orificios, digamos, los cortocircuitos, es si son restrictivos o no restrictivos. Cuando no son restrictivos, habla de que hay un libre pasaje de la sangre a través de él. Entonces no va a dar esta varianza que tenemos acá. Esto le decimos varianza, que es el color medio amarillento. Va a ser todo en rojo. Y un ductus no restrictivo, o sea, tiene restricción y va a ser con algo de varianza. Entonces, acá primero estamos usando el eco, vamos a poner el bidireccional, que es el modo para mirar, bidi, ¿no? Eso ahí, bidi. Después le agregamos el color, ubicamos eje corto, vamos al par external, eje corto, tratamos de sacar la aorta. Nos ayudamos con el color, ahí apretamos el botón del color. Entonces ahí vemos para dónde va el cortocircuito. Ahí es un cortocircuito que es prácticamente izquierda-derecha, ¿no? Ven que es rojo, si bien es medio amarillo, pero es porque es restrictivo. En este caso es un ductus, es ese caso. Arriba, en la imagen de acá, tenemos un ductus que se ve que es más pequeño. ¿Ves? Se ve con el color, eso con el video es muy difícil de ver solo. Ahí nos ayudamos con el color y vemos cómo este fueguito rojo es un ductus chiquitito. Y bueno, y después de ponerle el color, nos vamos a el Doppler. Entonces ahí ponemos el Doppler para que nos ayude, porque vamos a ver que hay distintos patrones de flujos ductales que nos van a ayudar en ver cómo es el comportamiento del ducto. En este caso, a ver quién se animan a decir algo, no, todavía no. Ahora cuando lo vemos me dicen. Eso es un flujo continuo que nos habla de que esta es la sístole, esta es la diástole y que no toca o no llega a la línea de base.
Entonces un flujo continuo nos habla de un ductus bastante amplio, pero sin hipertensión pulmonar. Cuando nosotros usamos el Doppler y queremos ver los patrones de flujo ductal, lo que quiere decir eso y lo que nos habla es la diferencia que va a haber entre la presión de la aorta a la pulmonar. O sea, siempre los cortocircuitos se van a dar de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Entonces, si nosotros tenemos un cortocircuito de izquierda a derecha que va desde la aorta, a ver, tenemos otra imagen más. Bueno, no. Que va desde la aorta hacia la pulmonar, la presión en la aorta tiene que ser mayor que la de la presión pulmonar, ¿no? Entonces, tenemos en este dibujo que la presión es mayor. eh, Ahora vamos a ver qué pasa cuando la presión de la pulmonar aumenta un poco. Ese es el flujo típico de un ductus con un soplo continuo, en sístole y en diástole. Entonces, vamos a ver, en el eco, esto pasando, es el tamaño, vamos a buscar, lo vamos a ver, lo vamos a medir, vamos a ver por medidas qué nos parece, si es pequeño, mediano o grande. En general, un ductus de menos de 1,5 milímetros está manejando un PQS de menos de 1,5, o sea, en general de 1, y va a ser un ductus pequeño, no significativo. Y un ductus grande va a ser un ductus de mayor de 3 milímetros, pero también lo tenemos que relacionar con el peso, porque en un chico de término, un ducto de 3 milímetros no nos va a sorprender mucho, es un ductus que no, que es de mediano a pequeño. O sea, lo importante es ver el peso del paciente. Si es mayor de 2 milímetros por kilo, ahí ya estamos hablando de un ducto grande. Y también lo podemos relacionar con la arteria pulmonar a nivel de la rama izquierda y con la aorta descendente. Todo eso para ayudarnos según el tamaño. Igual lo que más nos va a importar es, como no solo depende del tamaño, depende del juego de presiones, tenemos que verlo en un todo. Entonces, vamos a ver eso, vamos a ver los patrones de flujo que estuvimos diciendo, la dirección del flujo, y vamos a ver toda la presencia de signos de sobrecarga y la función cardíaca. Entonces, acá hay otros dibujos. Eh, Acá tenemos este esquema, a ver si llegan a ver. Este sí es un small horn porque esto de acá, lo más gordo, es la aorta descendente. ¿Sí? Lo que está ahí chiquito, no sé si lo llegan a ver ahí, esta es la rama izquierda, entonces está comparando rama izquierda con medida del ductus. ¿Sí? Y para ayudar puso el color, un ductus ¿cómo es? De izquierda a derecha. Para este la puse. Esta la había... Ay, esperen que me hice lío, ¿eh? Acá, no estoy yendo al revés. Ahí. Muy bien, entonces en el primero tenemos un ductus grande, en el segundo es un ductus mediano de 1,8 más o menos. Ahí también se ven las mediciones, rama izquierda, ductus, ¿sí? Está bastante bueno, está bastante de piola esa imagen, ¿no? Y en el siguiente es un ductus más chiquitito, 1,3. Bueno, pero es para que ya se vayan haciendo el ojo de dónde lo tienen que ir a buscar y a medirlo y cómo va. Acá seguimos un poquitito con lo mismo. A ver, tenemos eh, ductos acá. Acá este es un ductus un poco más grande, o sea, grande. ¿Este es restrictivo o no restrictivo? A ustedes les pregunto, ¿eh? No restrictivo, perfecto, todo en rojo. Este ductus, claro, este tiene algo de varianza y este es un ductus muy chiquitito y este, miren lo que es, nada.
Esto es no significativo, esto se está cerrando, esto es encierre y prácticamente cerrado. ¿Sí? Bueno, entonces lo que tenemos son, ahora hablamos un poquitito de los patrones de flujo, que es lo que estuvimos diciendo. Tenemos un patrón que es el que ya vimos, que es el patrón continuo, que indica el cortocircuito izquierda-derecha. Lo que habíamos dicho, que la presión en la pulmonar es menor que la de la aorta, o sea, el flujo va de la aorta a la pulmonar. Y en general lo que pasa es que las velocidades máximas, o sea, las sistólicas, son altas y, y no hay mucha diferencia entre las velocidades. Ahora lo vamos a ver. Es menor a 2. Después el otro patrón es un flujo pulsátil. ¿Qué nos indicaría? Nos indica que la presión de la pulmonar, ¿cómo está? ¿Más alta o más baja? Plin, plin. La presión de la pulmonar va a estar más alta. Entonces, van a ver, esto no sé, no sé si lo entienden. La presión pulmonar es un poco más alta, entonces no va a permitir todo ese flujo, que pase todo el tiempo, el flujo que tiene que pasar, claro, y lo va a hacer más en picos. Entonces, cuando ustedes ven este dibujo, acá, ustedes ven, por ejemplo, este dibujo, este patrón, van a ver que la presión pulmonar es un poquitito más alta que este patrón, que tiene un flujo continuo, donde, donde hay mucha diferencia de presiones entre la aorta y la pulmonar. Entonces pasa todo ese shunt, todo ese cortocircuito pasa desde la aorta a la pulmonar entera, en sístole y en diástole. Acá lo que pasa es que eh, la presión pulmonar es un poco más alta, entonces está restringida y acá es un intermedio. Más importante es que ustedes cuando pongan el Doppler, eh, vean este flujo y ya digan, no tiene hipertensión pulmonar. Este llega a presión un poquito más alta. Ya, si después de esta clase van con esa idea, yo ya estoy hecho. Entonces, después tenemos el flujo que es bidireccional y el flujo, el patrón de hipertensión, que ahora les voy a mostrar un dibujo para que ya con ese dibujo ya tiene hipertensión. Esto, eh, esto porque en realidad lo que sabemos es que no hay una sincronía entre la llegada de la sangre a través del ductus y a través de la aorta, ¿no? Entonces, primero llega la y después de la aorta de la aorta. Esto nos va a dar dos, para que sea más claro y que no sea más lío, vamos a tratar. ¿No? Por ejemplo, si graficamos el pico, esta es la arteria pulmonar, pico y la presión es más alta y el pico de la arteria pulmonar es antes que la de la aorta. Esta es la de la aorta, ¿no? El pico de la aorta, flujo pulmonar. Pico antes, pico después. Entonces, este gráfico, cuando tenemos este gráfico, tenemos el dibujo que habíamos visto del flujo continuo, del flujo continuo que vimos recién, a diferencia de presiones y... No, no pasa. Bien, diferencia de presión. Entonces, con esto tenemos esta situación. Esta situación, que es este gráfico, que es más o menos el anterior, lo que habíamos visto antes. No es tan continuo, es un poquitito más pulsátil, pero esto igual es un
flujo continuo porque no llega a la línea de base. Y en este caso, por eso le decía, esto acá queda un poquito más claro, en estos casos son los que les contaba, cuando la presión pulmonar aumenta. Entonces, si tenemos una presión de la aorta, pero la presión sistólica de la pulmonar, por momentos, es que se está acercando, se acerca a la de la aorta, acerca a la de la aorta, ¿qué va a pasar? En esta parte, en este punto, ¿qué pasa si no hay diferencias de presiones con el cortocircuito? Se detiene, no pasa flujo. Entonces, por eso esto era lo que yo quería llegar, que cuando aumenta la presión pulmonar, en este caso es en algunos puntos, o sea que no está todo el tiempo aumentada, se ve esta onda dícrota, este espacio acá, que nos habla de que en algunos puntos la presión pulmonar iguala a la de la aórtica y no hay shunt. Acá es un poquitito más, como ven, la presión pulmonar es más alta, entonces hay más espacio entre lo que nosotros decimos los cajoncitos. El cajoncito tiene, ¿qué patrón tiene? El de cajoncitos, que ya nos está hablando de que la presión pulmonar eh, es más alta, claro. Y acá ya es casi igual a superar, y a veces supera en algunas áreas. Ahí pasaría a servir. Acá exactamente, muy bien, 10. Este flujo es de un cortocircuito bidireccional. Y este, sí, Cuando vos tenés esta mellaurita, esto no lo sí, define como bidireccional, sino que sea no. parecido al prueba. Sí, parecido y que tenga más espacio. Acá te puede dar dudas, pero o puede estar por momentos, viste que a veces el bebé lo ves que llora un poco y, exacto, Hacia unido me habla de que la presión pulmonar, está haciendo igual. exactamente. Sí, está bien. Entonces, este es el gráfico del bidireccional. ¿Y este de qué es? A ver. Hipertenso pulmonar. Y el gráfico, miren en qué cambió. Cambia en que estos cajoncitos son más chiquitos, o sea, tenés menos flujo, porque en el hipertenso las presiones, en el primero las presiones sistólicas están igualadas o sobrepasadas, y en este ya tenés presión sistólica y diastólica que supera la presión pulmonar a la presión aórtica. Y tenemos esto, este es el cortocircuito que pasa de derecha a izquierda. Vamos a tener, ¿qué vamos a tener? Díganmelo ustedes. El color del ducto es como va a ser. Azul, perfecto. Entonces, esto es para que vean que son dos cosas distintas. Uno es el color, que nos habla de para dónde va, y otro es que con el patrón de flujo nos da un montón de información de cómo están las presiones pulmonares. Entonces ya con todo armamos un panorama de qué estamos hablando. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos dos distintos. Este patrón, que es un patrón continuo, de izquierda a derecha, perfecto. Y este, miren cómo está. Pobrecito, miren que el dibujo es tal cual como habíamos visto el esquema. Chiquito y todo para abajo. Esto es un hipertenso, nítrico. Acá tenemos. Este es el mismo, esto pertenece acá. Y este pertenece a este también, porque bueno, puede ser grande o puede ser chico, pero acá pareciera en cierre por cómo está chiquitito. Sí, sí, a veces sí. Es verdad que no tanto, más en general no los premas extremos, pero lo vemos, ¿eh? Sí, sí, puede ser, sí, es verdad. En algunos se ve. Y este es el dibujo que más o menos, bueno, ya más o menos lo tenemos, pero para que es otro igual, o sea, otro de más de lo mismo, para que ya eh, se lo, se lo graben en la retina.
Y esto puede ser más alto o más corto dependiendo también de la hipertensión. Es verdad que lo ves en chicos más, pero qué sé yo, en un sufrido, en uno con hipertensión, sí, sí lo ven. Además, entonces, en este caso, cuando tienen hipertensión, era lo que vos planteabas, que vamos a tener sobrecarga de cavidades derechas. Vamos a tener, y con el eco, la manera de estimar la presión, la hipertensión y la sobrecarga derecha es con la insuficiencia tricuspidia y con la IP. O sea que también nos va a ayudar para ver el grado de hipertensión en este caso, en cavidades derechas. Estábamos mirando que tenía, o sea, la prescripción para paracetamol Sí. tenía una relación índice De la aurícula aorta de 1.4. Bueno, Capaz que por eso arrancaba la- sí, 1,4 es justo, Es ahí, ¿no? es ahí, sí. O sea, teniendo Un poquitito sobrecarga más. de cavidades derechas más eso, lo esperas un poco a ver si cuando bajan las resistencias. Ah, el de derecha, ¿me estás Claro. hablando? No. Tenía sobrecarga de cavidades, o sea, tenía como dilatación de cavidades derechas, pero a su vez también de izquierda, Ah, no, yo lo esperaría un poco eso. con una relación 1-4. No, Una relación de 40. no, ese, Bueno, pones una. sí, 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 en ese caso nosotros lo esperaríamos. Sí, no, porque, bueno, Van de 1,5. o más de 1,5 y tiene que tener bien dilatado y cada vez más se está tratando de esperar más la, el dar medicación. También, bueno, eso es como un tema de hipercontroversia, Sí. pero en general se trata de esperar más, no sé desde qué día ponen, pero en general después del día séptimo se trata de poner. Como poner en Australia, va a ser que no se de vida. No, claro, eso es lo del el preventivo que ya Claro. no se está usando, pero eso también viene en moda, son modas y trabajos. Acá no usan preventivo. Preventivo no, Carlos, los no esperan, tenemos. No tenemos. no tienen tantos, la verdad. Suena Sí. jugo, de hecho. No, cierre quirúrgico, bueno, pero ahí lo esperaron porque hicieron cosas antes del cierre quirúrgico, eso estuvo bien. Bueno, entonces ahí ya vimos, eso es lo que hicimos ahora fue ver los signos directos del ductus, que es la característica del ductus, el tamaño, el patrón de por color y el patrón del flujo ductal. Y ahora también vamos a ver signos indirectos, ¿no? Todos los signos indirectos para ver si hay hiperflujo o si hay hipoflujo sistémico. Lo que más usamos nosotros, acá hay como varias cosas que se pueden usar, que, que estaban, que está bueno conocer que se pueden hacer, así que las voy a nombrar, pero lo que más usamos es, bueno, esto, que es la relación entre aorta y, y aurícula izquierda, que ahora ustedes, bueno, después, ahora vamos con eso. Otra de las cosas para evaluar la repercusión del cortocircuito del ductus es medir la velocidad en la arteria pulmonar. Pero lo que se propone también es medir el flujo diastólico. Por ejemplo, ahora el dibujo que tengo es este. Em, Como va a llegar más sangre a la arteria pulmonar, va a llegar más sangre en sístole y en diástole, pero lo que es más sensible para el Doppler es medir la diástole. Entonces, cuando hay un ductus grande, según el cortocircuito, va a haber más esta lluviecita en la diástole. ¿Ven acá? Esto, la lluvia en la diástole que nos habla de la presencia de un cortocircuito ductal. Y esto lo que se mide es cuánto tiempo de la diástole dura. Por eso nosotros no lo usamos porque la verdad que medir esto en un prema con una frecuencia esto tan chiquitito es muy difícil. A más de 0,5
milímetros por segundo, supuestamente nos habla de un ductus grande. Sí, es divino, pero es difícil de, de medirlo. Pero para que ustedes, por lo menos, si ponen en la arteria pulmonar y ven la lluvia, lluviecita esta, ya saben que mientras más lluvia tienen un cortocircuito mayor. Eso es como uno de los un signo indirecto. Otro, este que habíamos hablado, que este sí lo usamos un montón y es súper importante. Y bueno, ahí justo lo tengo anotado, pero les quería preguntar en qué corte lo vemos, o sea, qué corte y qué usamos. Ahí está puesto, ¿no? Así que es un corte parasternal izquierdo y vamos a usar el modo M. Esto, ¿qué corte es ese? No sé cómo decir, ¿se acuerdan cómo se llama ese? Donde se ve la A, ¿qué se ve? Me ayuda ahí. ¿Esto qué es? Aurícula izquierda, ventrícula izquierda, aorta. Este es un eje largo de los grandes vasos, ¿sí? Ponemos el modo M para tomar las medidas, para comparar el diámetro de la aorta y de la aurícula, ¿sí? En general la relación tiene que ser 1 a 1. Cuando la aurícula izquierda sobrepasa a la aorta, vamos a hablar de que hay sobrecarga de la aurícula. Entonces es un signo indirecto que estamos buscando si hay o no dilatación de cavidades izquierdas, ¿sí? Entonces también igual va a estar influenciado por la precarga, por el foramen. Si hay un foramen, el ducto se va a ir y no va a dilatar tanto. Si hay un foramen oval, ¿qué pasa? Se va a ir la sangre eh, por el foramen y la aurícula izquierda no va a aumentar tanto de tamaño. Por eso hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Pero ese tiempo. Si es un ductus medio significativo, ya las cavidades derechas tienen que estar bien. O sea, ya pasó la hipertensión, ya las cavidades derechas se disminuyeron y ahora estamos con sobrecargas izquierdas. O sea, siempre nos concentramos en la parte izquierda. Y acá, ven, en el D, tenemos una aurícula que no veo los números, no veo nada, pero que es bastante más grande que la aorta. Lo primero es la aorta, por este dibujo de acá, ¿ven? No pierdan este, acuérdense, aorta, el modo M pasa así, es una línea que va así derecha, y lo que vemos, esto primero corresponde a la aorta y esto segundo corresponde a la aurícula izquierda. ¿Vamos? ¿Quedó? Bueno, eso sí es importante y eso para que sea significativo tiene que ser mayor de 1,5, 1,6. Eso es lo que vos me decías. 1,4, 1,6, sí, bueno, ahí, pero bueno, ya con 1,5 ya. Perfecto. Otro de los parámetros que podemos observar y que nos pueden ayudar es el llenado mitral. No les pongo el dibujito, así me dicen ustedes, a ver si se acuerdan. El llenado mitral, ¿en dónde lo podemos ver? Lo estoy matando, ¿no? Ya me dieron lástima. Eh, eh, Llenado mitral. Lo vamos a ver en un plano apical, en un 4 cámaras. Ponemos el 4 cámaras, vemos la mitral y ahí le ponemos el Doppler pulsado. El Doppler pulsado nos va a dar un patrón, estos patrones, la onda E y la onda A. La onda E corresponde al llenado rápido y la onda A va a corresponder a la contracción auricular. En lo normal, en general, nosotros en los chicos a términos, el C es un patrón normal para nosotros. Pero ¿qué pasa? En neo y en prema, este no es un patrón normal. El patrón normal es que la E, ¿por qué? Porque el ventrículo izquierdo tiene menos dilatación, son ventrículos un poquito más rígidos. Entonces, este patrón es el patrón normal, donde la onda es más chica que la onda A, ¿sí? Y cuando vemos esto habla de que la aurícula está más sobrecargada y aumenta la presión en la aurícula izquierda, ¿sí? Este es un gráfico de aumento de presión de aurícula izquierda en neonatos y en prema, no en población general. Bueno, eso nos ayuda.
Y otra cosa también es el tiempo de relajación isovolumétrica, que esto es lo mismo que con lo otro. Está muy de moda, está divino, pero en neonatos, en prematuros, es valores muy chiquitos, es muy difícil de tomarlo. Esto se toma de la siguiente manera. Seguimos en un 4 cámaras apical, ponemos el Doppler tisular, nos habla un poco de lo mismo. La onda S es la onda sistólica, la onda E es igual que en el otro, es la de llenado rápido, la onda A es la contracción auricular, y hay un espacio entre la sístole y la diástole, que es lo que se mide, y que a medida de que la presión en la aurícula izquierda sube, porque hay más volumen, eh, eso se va acortando. Entonces el tiempo se acorta, ¿no? ¿Por qué es esto? Se acorta con la presión más de 45. A ver, vamos acá de nuevo. En lo normal es de 0,45 y cuando se va acortando este tiempo quiere decir que hay más volumen en la aurícula izquierda. Y después los otros signos que podemos mirar son signos por hipoflujo sistémico y que son por el robo ductal, y las vamos a poder ver a nivel de la aorta torácica, la aorta cerebral y de la mesentérica y de la celíaca. Chan, chan. Acá tenemos, se puede medir el flujo en la aorta torácica descendente, ¿no? Que también vamos a usar el Doppler pulsado. Este es un paraesternal alto, o sea, en lo mismo, pero pasamos del ductus, nos vamos más abajo del ductus. Y ahí vemos si hay robo ductal o no. ¿Y cómo lo vamos a ver? Este es un patrón normal. Si hay robo ductal, van a haber 3 patrones. Un patrón que va a hacer que disminuya el flujo en la diástole, que se haga, que no esté, acá que no esté, o que se haga retrógrado. Cuando hay un flujo diastólico retrógrado, quiere decir que hay mayor robo ductal. ¿No les queda? ¿Lo entienden? ¿O Esto es igual a los RCIU, se roba al cerebro. Exacto, mirá, ahí está, ahí va. En otro lugar donde lo podés medir es en las arterias cerebrales, pasa lo mismo, tenés los tres patrones. Este es el normal con el flujo diastólico. Este es que tiene menos, ¿ves? Esta es la diástole, ¿no? Esta es lluvia sucia de acá abajo. Acá no tenés nada y acá tenés flujo retrógrado. Exacto. También se puede medir en las arterias mesentéricas, la misma historia, ahí menos, nada y retrógrado. Entonces, en esos 3 lugares podés medir el robo octal. En síntesis, nosotros lo que hacemos eso está descrito, está divino, pero es muy difícil, es muy poquito, es muy difícil. Nosotros, de mesentérica, sí. También está lo del gasto cardíaco y la vena cava izquierda, la relación, que también, bueno, es que varía todo tanto con la frecuencia cardíaca y todo, es que es bastante inexacto, pero bueno, todo eso ayuda. Exacto, no importa, ahí ya se está robando, exacto, por eso está bueno mirarlo, eh, así que eso sí. Pero no a nivel de tu. No, No. ahora estamos a nivel hemodinámico, a nivel mesentérico, a nivel cerebral y a nivel, ¿qué más dijimos? Porque también hay una forma para ver si tiene robo ductal relativo. No, abajo del ductus no, pero abajo del ductus, si pones la muesca justo abajo del ductus, ese que es en aorta descendente, es esa que vimos nosotros, sí, abajo del ductus, después en mesentérico y en cerebral, y lo que dice él es que eso es un indicador ya para definitivo de tratamiento, que eso sí está bueno. Lo que yo decía que eran los datos un poco más
más difíciles de tomar son esos que pusimos del llenado mitral, del Doppler tisular, y bueno, más que nada los que usamos es el RoboSi, y de signos indirectos usamos sí, la de la relación aurícula-aorta, eso sí, y después ver el ventrículo izquierdo si está dilatado o no. Si tiene insuficiencia mitral, nos va a hablar de que está dilatado y que pierde por dilatación del anillo mitral. Otra cosa que usamos en los más grandes es la velocidad de venas pulmonares, pero es que en los prematuros no nos ayuda tanto porque varía mucho con la hiperdinamia. Si están muy hiperdinámicos va a estar más alta. Y sobre todo, bueno, repasamos esto acá, pero lo que quería decir es que sobre todo también vamos a ver lo que nos dicen ustedes, cómo está el paciente, si está en respirador, si tuvo aumento del requerimiento de oxígeno, eh, si está en falla renal, acá ya estamos tarde, ¿no? Si está en falla renal, si está lábil, si está taquicárdico, si tiene diferencial en la presión. Eh, esas cosas también nos apoyamos un montón, porque bueno, el eco es el método diagnóstico más importante, pero siempre hay un paciente y en realidad muchas veces lo más importante es lo que nos dicen ustedes, cómo está el paciente. Pero bueno, volviendo a lo que podemos ser objetivos con esto de los datos del ecocardio, es para hablar del ductus con repercusión hemodinámica. Vamos a tener un ductus, acá está mal, es no restrictivo, flujo ductal no restrictivo, signos de sobrecarga de corazón izquierdo, ves acá dice jet de regurgitación mitral, con una diferencia de la aurícula izquierda y aorta, una relación de mayor de 1,5. Signo de sobrecarga de presión, de que dijimos que no era tanto, el tamaño, que mayor de 3 ya no hay con qué darle, de entre 2 y 3 ya lo observamos dependiendo del peso, ¿no? Y después todo lo que habíamos dicho del compromiso de roductal. Y entonces con todo eso, más o menos sabemos de qué ductus y de qué estamos hablando. Y ahora algunas imágenes para que se les metan en la cabeza, de nuevo, es todo medio lo mismo. Ese, ahí se ubican donde estamos. ¿Qué corte es? Porque está medio rara esa foto. Eje corto de los grandes vasos, es un ductus chico. ¿Ven que acá está la aorta descendente? ¿Ven? Entonces acá está al lado de la rama izquierda, es un ductus chico ese, ¿no? Ductus chico con un flujo continuo, que está en cierre, que tiene... Ah, no salió esa foto, bueno. A ver, esta. A ver, ¿esa es? Sí. No. Tenía una más, pero bueno, que está, no importa, no pasa nada. Otros dibujos de otros fotos o esquemas de ductos chiquititos. Chiquitito, esto nada. Cuando nos dicen, pero ¿y cuánto mide? No, nada. No importa cuánto mide. Pues no tienen, ni llega ni alcanza. ¿Sí? Bueno. Ahí estamos. Después de tratamiento no voy a hablar, de toda esta parte no voy a hablar, pero era lo que habíamos dicho. Así, signo de pregunta es porque se han pasado por todas las instancias, que tratamiento profiláctico menos de 24 horas sí, que no, que más de 24 horas con síntomas, más de 72 horas. Ahora lo que están haciendo en muchos lados es más de 7 días con síntomas. Eh, pero bueno, lo importante es tratar de observarlo, de tenerlo, de saber de si le tenemos que prestar más atención, y si vamos viendo que no tiene pinta de que vaya a cerrar, y estar más atentos. Y la primera medida, lo que usamos antes de la medicación, es la restricción hídrica, acomodarle la hemodinamia y ver la diuresis, que no se quede, que no se encharque, bueno, ver todo eso. Y bueno, las drogas que por el momento hay es indometacina, ibuprofeno y paracetamol. El ibuprofeno ya está
¿cómo se dice? Equilibrado, está como que se acepta que tiene casi el mismo resultado con el paracetamol. Sí, el paracetamol no tanto. Pero bueno, cada servicio se lleva bien con alguno y también es lo que hay. Yo había un chico Dale, participante, Laura María Mora, después se los paso, pero mandó una revisión de ahora, que acaba de AP, salir. no sé, Esa. sí. Sí, que no la llegué a leer porque me la dieron ayer, me la dieron y dije, no, yo No, no llego. Colocación de AUP en un bebé en 7 meses con traumas musculares. AUP, ¿alguien te suena? No. Puede ser APP, eso es vascular periférico. Ah, puede ser. Yo pensé, pero AUP, colocación de AUP, no, No lo leí. debe ser APP. Sí. Bueno, sí, sé que salió recién, me lo mandaron ayer y no me actualicé, pero no sé qué eso hice. No sé qué hice. el tema de bueno, yo, Lo llegaste a el ver. tema de que no Ah, es por funcional ni nada, ah, porque era ver claro, la por eso. reseña con radiográfica. Sí es cierto que igual que todos los años, la profilaxis no se indica, Sí. el tratamiento después de los 14 días a veces puede ser valorado. Y no se hace profilaxis por eso, porque se vio que no disminuye la morbilidad, la mortalidad, la incidencia de BP ni en la Sí, desarrollo. exacto. Entonces, Sí, 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 eso lo tengo todo. tenía- Sí, exacto, hay que esperar. Entonces, sí, en lo que sí hay acuerdo es en los aductos sintomáticos, ahí ya hay acuerdo en todo. Y acá está lo que vos estabas diciendo, cuando no, cuando sí, que hay millones de trabajos, a veces el uso temprano de paracetamol reduce el número de pacientes. La idea igual es tratar de evitar la cirugía con con las menos cantidad de dosis de medicación que también pueden llevar a algún efecto patológico como bueno, la plaquetopenia, todo lo que ya sabemos, la insuficiencia renal, ¿no? bueno, lo que le dijeron también acá es ibuprofeno de primer año. Ah, ¿viste? Sí, Pero no porque es ibuprofeno ya. aceptable La indometacina, porque yo, sí, el último trabajo que vi es que la indometacina ya estaba igualado el resultado. O sea, que sí, Era como ahí. exacto, Claro. sí, exacto. Pero bueno, ¿Y eso tiene paracetamol o vía oral? yo no vi mucho resultado, no. Creo que una o dos veces lo hemos usado ya en la última cita, en lo No, el último, principal problema pero es que no muchas tenés. veces medicina más difícil Exacto, y si tenés oral. exacto. No, me ven, eso fue Entonces, como, difícil. antes que nada le das vía oral. Claro, y yo creo que se lo dimos a dos pacientes, pero no tuve resultado positivo. Es ir probar, hay que ir probando y es lo que tiene el servicio, lo que se puede conseguir, el paciente cómo está, porque hay que ver esto, lo de todas las- hay que ver lo de la función renal, la función hepática, las dietas. Pero bueno, lo que habíamos dicho antes, restricción de líquidos, no tenerlo anémico, diuréticos, cada tanto y en general. 45 para nosotros es hermoso, acá es inviable, ¿no? Sí, yo sé, inviable. Para mí, nosotros 45 es hermoso, pero bueno. Bueno, nada, tampoco voy a hablar del tratamiento, pero el tratamiento quirúrgico, así, de grandes rasgos, es la ligadura quirúrgica, que es por el costado, no es tan cruento, pero como toda cirugía puede tener dice complicaciones, sobre todo en este síndrome que es el posligadura, que es cuando el corazón llega con mucha dilatación, entonces cierran y al cortar y cesa el flujo este que está acostumbrado a manejar el corazón, es como que queda como una bolsa, eh, como una bolsa, queda el corazón que está acostumbrado a recibir más volumen, no tiene volumen, queda
esté mal, entonces necesita las primeras horas de inotrópicos. Hace una disfunción miocárdica con gasto cardíaco que necesita inotrópicos. Eso lo vemos bastante. Claro, no, profiláctica no, hay que esperar un poquito. Y después, bueno, todo el resto de las complicaciones. Y después esto, lo del cierre por cateterismo, que no es para neo, no es para estos pacientes, sí para los mayores. En general dice mayores de 3 kilos, pero está en los congresos, lo están presentando, pero la realidad es que todavía no está tan en boga y tiene alguna complicación, que quedan grandes los dispositivos y hacen estenosis de las ramas pulmonares. Eso sí, yo tuve un paciente, y estenosis en la aorta también, si se va, si se desplaza. Bueno, descansamos un poco. No, no vamos a descansar. No vamos a descansar, vamos a ver este corte, que ya este corte creo que, no sé, lo tienen que tener en la retina hasta no sé, ¿no? Ah, lo entienden, lo ven, ahora lo van a ir a buscar todo. Primero, ¿en qué corte, qué es, cómo descríbanmelo? Un eje corto de que, ¿eh? De los grandes vasos, porque el otro eje corto es de los ventrículos, ¿sí? Entonces, eje corto de los grandes vasos es un paraesternal alto o small horn, porque se ve ahí abajo que la aorta descendente. Y ahí se ve el signo de las tres patitas, que nos encanta a nosotros. A veces no tenés color y ves una patita, rama derecha, rama, ductus. Tres patitas, sin color, tres patitas. Divino, ¿no? Y ahí le pusimos el color, es un ductus chico, restrictivo, encierre, nada. ¿Y qué dibujo va a tener? El continuo, flujo continuo. Esto es que no llega a la línea de base. Bueno, es un ductus lindo. Y después este otro. Este es un video. Sí, este es un video. ¿Cómo lo paro? ¿Acá? Ah, no, no lo puedo parar. Bueno, lo pasamos todo. Ahí, lo pasamos. Con este. Con F, arriba. Espera, lo voy a llevar de nuevo. Ay, no. Ahí, entonces, este es todo un eco. Eje, y si me ayudan, eje largo. Ay, no, no estoy pudiendo. A ver, ¿vos lo querés ir parando? A ver si con la barra. Ese es todo un cosa ahí. ¿Qué hiciste con la barra? Con Este, ¿qué eje es? Bueno, muy bien, casi lloro, pero como dice Sol, voy a llorar. Eje largo de los grandes vasos, para esternal izquierdo, esto, aorta. Ah, no tengo perdón, no tengo el puntero láser. Aorta, esto, mitral, esto, aurícula izquierda, esto, ventrículo izquierdo. Bien, entonces ahí, ¿qué vamos a hacer ahora para verlo? Probablemente. ¿Qué, qué faltaría para ver la relación entre los dos? ¿Qué modo? Muy bien, modo N, perfecto. A ver si sigue. Y ahí te puedes parar también con la tropa de Chile. No, No. el llenado mitral, ahora lo vas a ver. Ahí ves la válvula aórtica, ahí está mirando a que no tenga insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, no tiene nada. Sigue ese, uy, pasa muy rápido. Está difícil, bueno. Lo voy a ir marcando yo, pues si no es imposible. El otro entonces es un eje, eh, pásalo, eje corto de los ventrículos. Sí, nada, ahí, ¿a qué altura está ahí? ¿Ves? ¿Qué está mostrando Facu? Esto, los músculos. Muy bien, ahí como. Y esa es la cavidad del. Bien, izquierdo, perfecto. Y ahí, nuestro corte estrella. El eje corto de los ventrículos, perdón, ahí ya lo dije mal, de los grandes vasos. ¿Eso qué es?
Esa es la pulmonar, el tronco de la pulmonar, al lado está la aorta, esa nunca la mostré, esa es la aorta descendente, y la ascendente es el otro redondel de acá, ahí, esa es la aorta, la válvula, y tenés que ver ahí pará, no, porque justo no está tan lindo, no, a ver, pasarlo un poquito más, pasarlo, seguirlo pasando, ¿a dónde? ¿Dónde es claro? ¿Dónde vamos a buscar el ductus? A ver, seguirlo, a ver, pasar. Ahí. Sí, pasalo ahí. Ya está, ahí lo pasamos, así ya lo ven. Ahí lo vieron, el ductus. Ahí, perfecto. Ductus. Rama derecha, rama izquierda, ductus. Genial. Aorta descendente. Sí. A ver, seguimos un poco más. ¿Es una imagen? Ay, entonces no es el que yo quería. Oh, yo tenía uno más lindo. Bueno, Sí, sí. a ver, dejarlo libre ahora. Pero entonces este no es el que yo tenía, me parece. No, porque tenía otro mejor. Pero no está. A ver acá. Este, ¿se lo acuerdan? El flujo del ductus. ¿Cómo están las presiones pulmonares en ese ductus? La- Está más baja que la aorta, la sistólica y la diastólica. Muy bien, también. Las presiones están bastante más bajas porque es un ductus que tiene un pasaje continuo en sístole y en diástole. Ah, bueno, y ahí, ¿este corte cuál es? 4 cámaras, bien, en ¿cómo se llama el punto? Es una apical, ¿no? Bueno, cuatro cámaras, ese lado que es. Sí, pero es padre porque ocupa, la cavidad que ocupa la punta del corazón, no hay mucho. Ahí está. Izquierda, ese, el derecho. ¿Ves que las cavidades derechas tienen que estar chicas? Y la mitral, ahí podés poner el Doppler pulsado y verla. Ahí ves cómo está la mitral, y ahí podés sacarlo del llenado y el Doppler tisular. Y ven ahí ese flujo en azul que baja de la mitral. No. Ay, ay. Se está yendo la película. Pero, Sí, se está yendo la pero película. vuelve. Pero vuelve, insuficiencia mitral, perfecto. Entonces nos habla de que está dilatada. Es que está al revés la imagen no es anatómica. Perfecto. ¿Qué más? ¿Algo más o termina ahí? O sea, cavidades dilatadas, ahí está midiendo, esa clase la dio Sol con una manera de medir el ventrículo que es método Simpson, pero no lo usamos nosotros mucho, pero sí, es importante. ¿Qué más? ¿Seguimos? ¿Algo más? Y la aorta. Bueno, eso, ahora frenate un poco. Ese es un supraesternal, ese corte, donde se ve la aorta, el callado de la aorta. Bien, o sea que está un poco más alto. De ahí vamos, si giramos un poquitito para la derecha, para la izquierda, para la izquierda, ahí vamos a ver la rama izquierda. A ver, fíjate si lo puedes mejorar un poco. Más para atrás. Entonces, lo que no dije es que el ductus tiene dos cabos, las dos puntas, la punta, el cabo pulmonar y el cabo aórtico. Nosotros medimos el cabo pulmonar siempre. El cabo aórtico se mediría en este corte, siempre es un poco mayor, son 2 milímetros más grande en general, y es el que miden los cirujanos. Entonces, cuando vos le decís, tiene un ductus de 3, y te dicen, no, tiene un ductus enorme, era de 5. Ay, nos dijo cualquier cosa el cardiólogo. No, ellos miden el cabo aórtico, y si nosotros ya sabemos que tiene por lo menos 2 milímetros más. Pero nosotros nos quedamos grandes, medianos. Nosotros todas las medidas están hechas sí. A ver si seguirlo un poco más. Ahí, ¿ves? Eso en azul, la rama. O sea que todavía tiene que buscar el ductus. Hay que mover un poquitito. A ver, sí, a ver si lo enfoca.
Ahí hay como un flujín, un rojito allá. No, pero no se ve bien. Sí, ahí, eso debería ser. Esta sería la arteria Sí, pulmonar. acá la Está pasando rama, por abajo ahí de la la aorta, rama, entonces ahí, exacto. A ver, Este corte es un montón. es un montón. Ese corte es un montón hasta para nosotros. Sí, sí. A ver si lo enfocas. No, seguir un poco más porque tiene que ser en rojo. No, porque todo eso no es es la rama. Eso en azul no es la rama. No. Aquí Ahí está pausado. para eso solito. Porque ahí es arriba, es ese rojito. Y porque es un ductus multinotal. A ver si hace algo más. No, para mí no. Bueno, por ahí pasamos por todos los cortes. Pasamos por el 4 cámaras, por el suprasternal, por el coso. Esto es todo. Ahora sí, chicos, chao. No, pero, ¿preguntas? Sí. Bueno, vale. No, a ver. ¿Qué ha pasado? Como pasa mucho con los pacientes con hernia diafragmática congénita. Cuando haces la valoración, ya sabes que es un paciente que está predispuesto a hipertensión pulmonar. Veo todo azul, doctor. No tengo forma de saber si está en ductus abiertos o no, Claro. porque ese paciente que Eso uno no lo sabe que va a dijimos. tener hipertensión Sí. pulmonar, me tiene que mantener abierto el ducto. Sí, Está glandina. No, claro. lo veo todo azul. Hay una característica en el Doppler pulsado o el continuo que me No, diga es ese que- dibujo, el dibujito que vimos de la hipertensión, es lo único que te puede ayudar. Porque eso es lo más difícil, sí. A veces me pasa, cosa que encima son Claro. pacientes ventilados. Entonces, No, y a veces no lo podés hacer. hacer. Sí. Pero salvo a veces que lo ves en la aorta. En la Y ves que aorta y ves hay una chispita ahí, una bueno, ese es el chispita. ducto. Sí. Quería saberlo por No hay otra no cosa. hay ningún Eso tipo sí. de No. Es O sea, lo que vimos, de derecha a izquierda es lo que vimos con hipertensión pulmonar. O sea, es eso. Como es Pasa que ese. te tenés que parar al lado de la rama izquierda Y, pensar que ahí ponerle el vas a Doppler a ver si hay algo y claro. encima con la posición del corazón, Y lo muchas veces. difícil es que cuando, como él dijo, que cuando es en azul, por eso es más difícil ahí. Cuando es todo en azul, no ves el flujo rojo que decís acá está el ductus. Ves todo en azul, no sabes si es que es tal cual. Eso nos pasa, eso pasa. Y te ayudas con el dibujito del coso, del Doppler. Y así a ciegas. Y bueno. Y no hay mucho más, sí, no hay mucho más en general. Sí, eso, no hay otra cosa. ¿Te pasó? Sí, un montón. Ah, Un montón. Sí. Se ve todo azul y por ahí pasan 2, 3 días y aparece la chispa roja porque claro, empieza a bajar la presión pulmonar claro. y te ayuda, pero En general y eso, se mantiene, con la hipertensión se mantiene abierto el ductus en general. No sé, nunca vi que haya que abrirlo con algo, sí. con cosas. Alguna, lo Se hacen. golpea así, próstata por No, Bueno, por ahí es así, es como, ¿la austral lo usan? Ah, mira, ah, no vi eso, sí. Bueno, pero lo ponen así como medio o sea, ciego. firme Claro, y van viendo dependiendo de la institución. nítrico, claro. Ah, mira, claro. sí, Porque saben sí, que pasa no- un montón que no responde. Lo que pasa es que tienen el. Bueno, Ah, sí, el Bosentano, el otro ese, sí, el Bimab.